2021, año de la sobrenaturalidad divina, más allá de los límites. Gracias por conectarse a nuestro canal Mirejín Panamá. Sean todos bienvenidos. Muy buenos días, saludos y bendiciones para todos mis hermanos y amigos. Quiero darle la más cordial bienvenida en este día, domingo 28 de marzo del año 2021, el año de la sobrenaturalidad divina más allá de los límites. Una vez más queremos agradecerle al Señor su buena voluntad para con nosotros, su cuidado, su protección, su ayuda, sus bendiciones y todo lo que Él nos ha prosperado durante todo este tiempo. Yo quiero también agradecerle a usted este espacio de tiempo que está separando para poder escuchar la disertación que presentaré en el día de hoy en el estudio del libro de los Hechos del Espíritu Santo. Damos gracias a Dios porque este tiempo nos ha servido para tener un año de estudio de la palabra del Señor de una manera mucho más profunda, como dijo nuestro Señor Jesucristo. Escudriñar las Escrituras porque a ustedes les parece que en ellas tienen la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Vamos entonces a tener una palabra de oración. Amado Padre Celestial, tú eres el Dios altísimo que creaste los cielos, la tierra, el mar y todo lo que en ello hay. No solo lo creaste, sino que tú lo sustentas. Y enviaste a tu Hijo Jesucristo a esta tierra, al mundo que tú creaste, y estuvo en medio nuestro, y los testigos vieron su gloria, la gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Jesús es nuestra esperanza, es nuestro gozo y es nuestra alegría, nuestra satisfacción, el deseado de nuestro corazón. Por eso cuando estudiamos, Padre, tu palabra, ella nos inspira, nos ilumina y nos revela tu voluntad, tu propósito, tu persona, pero nos revela también la persona de nuestro Señor Jesucristo y el plan redentor tuyo para la humanidad. Aquí estamos, queremos aprender más de ti, conocerte mejor, aprender a hacer tu voluntad para vivir quieta y reposadamente en este mundo. En el día de hoy, encárgate pues, Padre, de bendecirnos con tu palabra, de fortalecernos en nuestro ser interior y de ayudar para que esa fortaleza nos ayude a caminar rectamente delante de ti en medio de un mundo que necesita conocer en quién está la esperanza. De antemano, muchísimas gracias en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Continuamos con el estudio del capítulo número 11 del libro de los Hechos del Espíritu Santo y hoy nos corresponden los versos del 19 al 21. Yo he titulado estos 3 versículos, esta porción de la palabra de Dios, Puertas abiertas a otras naciones. Alguien comparó el avance del Evangelio en el libro de los Hechos con lo que sucede cuando alguien quiere apagar un fuego a golpes. Lo único que logra es dispersar brasas y chispas por todos lados, provocando así la propagación del incendio en lugar de extinguirlo. El enemigo usó toda clase de tácticas para atacar y acabar con la iglesia. La muerte de Esteban desató una serie de persecuciones que obligaron a los creyentes a salir de Jerusalén y de Judea
para refugiarse en los países vecinos. Pero si el diablo pensaba que así acabaría con la proclamación de las buenas nuevas, estaba totalmente equivocado. En todo lugar en que fijaban su residencia, aunque fuera por un corto tiempo, los seguidores de Cristo anunciaban las bendiciones que habían recibido por medio del Evangelio de salvación. Es evidente que en todo esto se manifestaba la mano del Señor. En primer lugar, los creyentes se habían aferrado a mantener este mensaje solamente entre los de raza judía, lo cual no concordaba con la enseñanza de Hechos 1:8. En segundo lugar, Dios quería lanzarlos a un mundo nuevo y necesitado de oír el plan de redención. De otro modo, ellos no hubieran hecho mucho por ir a tierra extraña para ganar nuevos discípulos. Esta era indudablemente una estrategia divina para iniciar el ensanchamiento de la joven iglesia. De otro modo, quizás tal cosa nunca se hubiera iniciado. Esto es muy parecido a lo que hacen las águilas cuando ven que es tiempo de que sus aguiluchos abandonen el nido. Los lanzan al vacío para que empiecen a volar. En esta exposición veremos cómo empezó el establecimiento de iglesias en otros países y la importancia que esto tuvo en la marcha de las misiones del mundo de aquel entonces. Hay cosas que suceden de acuerdo con el plan de Dios, pero no las entendemos inmediatamente. Hasta nos extrañan y nos sorprenden. Pero a la larga vemos que todo redunda para bien, nuestro o de la obra en general. El cristiano debe estar dispuesto a obedecer a Dios, aunque no entienda todas las causas. Más adelante lo entenderemos todo claramente. En mi disertación del día de hoy voy a desarrollar dos aspectos esenciales de mi tema. El Evangelio llega a los griegos. La mano del Señor estaba con ellos. Vamos a ver este primer punto. El Evangelio llega a los griegos. Hechos capítulo 11, versículos 19 y 20. Entre tanto, los que habían sido esparcidos a causa de la tribulación que sobrevino en tiempo de Esteban fueron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, sin comunicar la palabra a nadie, excepto solo a los judíos. Pero entre ellos habían unos hombres de Chipre y de Cirene, quienes entraron a Antioquía y hablaron a los griegos, anunciándole las buenas nuevas de que Jesús es el Señor. Amados y amadas, el capítulo 11 del libro de los Hechos se caracteriza por su empeño en declarar cómo el Evangelio de Cristo rompió las barreras raciales y religiosas para llegar a los que no eran judíos. En mi disertación anterior vimos cómo Pedro tuvo que responder a las preguntas y críticas que se le hicieron por parte de los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea sobre lo que sucedió en Cesarea en casa de Cornelio. Si bien quedaron satisfechos con las pruebas presentadas y aceptaron la conversión de los gentiles en dicho lugar, su posición seguía muy apegada a la tradición de conservar hasta donde fuera posible
el evangelio entre los judíos. Por lo que leemos en Gálatas capítulo 2, versículos del 7 al 9, podemos deducir que aún el apóstol Pedro pensaba lo mismo, a pesar de su experiencia en el ministerio y la manera como el Señor se le manifestó para poder que él llevara el evangelio a los gentiles. Aún a pesar de toda esa visión, de ese trato de Dios y la encomienda que el Señor le dio de ir a la casa de Cornelio de una manera milagrosa, porque los enviados por Cornelio llegaron directamente a donde él estaba hospedado, y el Espíritu Santo con claridad le habló diciendo: quiero que vayas con ellos, no te rehúses. A pesar de todo eso, el apóstol Pedro, miren, los prejuicios se rompieron, pero él y los demás apóstoles decidieron seguir compartiéndoles el evangelio a los judíos. Mire lo que dice Gálatas 2, del 7 al 9. Este es el apóstol Pablo quien dice: más bien, al contrario, cuando vieron que me había sido confiado el evangelio para la incircuncisión, igual que a Pedro para la circuncisión. Es interesante ver aquí, hay dos tipos de predicación del evangelio. Hay un evangelio que es para la incircuncisión, que no tenemos que circuncidarnos, ni usar kipá, ni pertenecemos al primer pacto que Dios hizo en el monte Sinaí, sino que pertenecemos al pacto que Dios hizo mediante la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Entonces, nuestra redención no está en el primer pacto. La redención de nosotros está en el nuevo pacto que fue hecho mediante el sacrificio vicario de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. No nos confundamos. Los judíos siguieron con su evangelio de la circuncisión y ellos siguieron guardando todo lo que el Señor les dijo que guardaran. Pero nosotros los gentiles, los mismos apóstoles, los ancianos y la iglesia en Jerusalén escribieron que les parecía bien al Espíritu Santo y a ellos no ponernos ninguna de las cargas que ellos llevaban. Yo siempre insisto en esto porque hay una corriente judaizante que me tiene completamente preocupado, porque hay muchos y muchas que están cayendo en esas redes sin saber que aquí la palabra del Señor establece que hay un evangelio para la circuncisión y un evangelio para la incircuncisión. Le vuelvo a leer este versículo para que tome claridad. Más bien, al contrario, cuando vieron que me había sido confiado aquí a Pablo el evangelio para la incircuncisión, igual que a Pedro para la circuncisión, porque el que actuó en Pedro para hacerlo apóstol de la circuncisión, actuó también en mí para hacerme apóstol a favor de los gentiles. Y cuando percibieron la gracia que me había sido dada, Jacobo, Pedro y Juan, quienes tenían reputación de ser columna, nos dieron a Bernabé y a mí la mano derecha en señal de compañerismo, para que nosotros fuéramos a los gentiles. Estudie todo lo que el apóstol Pablo nos comunica de parte del Señor Jesucristo, porque Él fue enviado a nosotros y ellos, el resto de los apóstoles, a la circuncisión. No se deje engañar. El Espíritu Santo en este tiempo también está quebrando, está derribando todo aquello que se quiere levantar para que nosotros quitemos nuestra mirada del único en quien hay salvación, para que nosotros quitemos la mirada en el único en quien nosotros podemos
tener esperanza. Por eso el apóstol Pablo dijo, yo no miro ni a diestra ni a siniestra, mi blanco es el Señor Jesucristo. Cuando la iglesia aceptó el testimonio de Pedro de que el evangelio era también para los gentiles, sin necesidad de que los gentiles hiciéramos nada de lo que hacían los judíos, el cristianismo corrió en áreas gentiles y un gran número se convirtió. La semilla de esta obra misionera se hizo visible después de la muerte de Esteban, cuando persiguieron y dispersaron a muchos judíos creyentes, los cuales una vez establecidos difundieron el evangelio. Ahora, ¿con qué datos históricos empieza el pasaje de mi disertación de hoy? Lógicamente empieza con el versículo 19, escrito este pasaje por Lucas. Hace referencia a la dispersión de los cristianos a causa de la persecución con motivo de Esteban. Esto se relata en Hechos capítulo 8, versículos del 1 al 4. Después de describir la cruenta muerte del primer mártir de la fe cristiana. Al leer el discurso de Esteban, que ya pasamos por allí, nos damos cuenta de que la furia de los judíos surgió mayormente por el énfasis que este gran evangelista hacía en la proclamación de una fe que no estuviera limitada a los ritos y ceremonias de un templo ni a las tradiciones de una nación. Esto no era más que la preparación del camino para llevar el mensaje de Dios a otras naciones. En la primera parte de Hechos 11 se ve la llegada del evangelio a los romanos de la casa del centurión Cornelio. En esta segunda parte se ve su avance entre los griegos. ¡Qué maravilloso! Dios tiene sus propias estrategias. Y si Él en su estrategia necesita enviarnos una pequeña persecución, nos las envía. Pero lo importante es que se pueda cumplir el plan de redención a toda la humanidad. Vamos a ir al segundo punto. La mano del Señor estaba con ellos. Hechos 11:21. Dice así la palabra del Señor. La mano del Señor estaba con ellos y un gran número que creyó se convirtió al Señor. Vamos a ver ahora cómo se plantó y se regó la iglesia de Antioquía, la ciudad más importante de Siria, reconocida más tarde como la tercera ciudad más importante de todo el Imperio Romano. Había sido fundada el año 300 a.C. por Seleuco I, quien le dio ese nombre en memoria de su padre Antíoco. ¿Qué pruebas tenemos de que esta estrategia evangelística entre los griegos estaba en el plan de Dios? En este versículo 21 hallamos pruebas convincentes de que el esparcimiento del evangelio entre los gentiles era el verdadero plan de Dios. En primer lugar, se hace ver que la mano del Señor estaba con ellos. Siempre que se ha manifestado la mano del Señor en la iglesia, los creyentes hemos sido testigos de prodigios y milagros. Perdón, amados. Es de suponerse, pues, que en cada lugar en que se establecía un centro de evangelización, había sanidades, liberaciones y otras señales, entre ellas el milagro más grande de todo, la conversión de los pecadores al Señor. Todo esto, como es natural,
dio como resultado final el gran avivamiento que se expresa en la frase y gran número creyó y se convirtió al Señor. Hay que señalar el hecho de que el avance del evangelio a otros países se debió a la estrategia de la movilización o traslados de familias o grupos de cristianos a distintas ciudades. Cualquiera hubiera pensado que la persecución que se desató contra los seguidores de Jesús después de la muerte de Esteban serviría para acabar con la iglesia. Sin embargo, fue todo lo contrario. Los enemigos los echaron de sí como basura, pero Cristo los recibió para usarlos. Ellos no fueron puestos en fuga de la obra. Los enemigos pensaban que le iban a impedir predicar el evangelio, pero en realidad solo le dieron prisa a que predicasen el evangelio a judíos y gentiles. Perseguidos en una ciudad, huían a otra llevando consigo el tesoro de las buenas noticias de salvación en Jesucristo. Recuerden, amados hermanos y hermanas, que el Señor Jesús le había dicho a sus discípulos que ellos serían perseguidos y que cuando lo persiguieran en una ciudad, huyeran a otra. Así que aquí se cumplió lo que el Señor Jesucristo les prometió. Pero ellos usaron todo eso para esparcir el evangelio. No comenzaron a quejarse, a murmurar, a desanimarse, sino que mientras más lo perseguían, más puntos de predicación establecían. Aunque cuanto más se alejaban, más se exponían, siguieron adelante. Su lema era siempre más allá. Es significativo que estos varones de Chipre y de Cirene que predicaron en Antioquía no anunciaron a Jesús como el Mesías, cosa propia de los judíos, sino que subrayaron el hecho de que Jesús, que había llevado a cabo una obra en Palestina que le señalaba como el enviado de Dios, era el Señor a quien tenían que someter sus vidas. Tuvieron gran éxito en su predicación, la cual estuvo acompañada del poder divino para mostrar a otros cómo hallar en Jesús al Salvador. Los que así predicaban el evangelio no eran apóstoles, sino creyentes ordinarios y, sin embargo, la mano del Señor hacía prodigio por medio de ellos. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo había dicho: id y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. Pondrán sus manos sobre los enfermos y estos sanarán. En mi nombre echarán fuera demonios. Maravilloso, porque aquí nosotros podemos ver a creyentes ordinarios haciendo la obra que el Señor Jesucristo dijo de llevar el evangelio. Y lógicamente por hacer eso el Señor los respaldó, extendió su mano para hacer maravillas, milagros y prodigios. ¿Saben, amados hermanos, por qué gran parte de la iglesia está vacía del poder de Dios? Porque nosotros no queremos llevar el evangelio. Cuando nosotros le llevamos el evangelio a los que no conocen al Señor Jesús, nosotros veremos que Dios confirmará la palabra con señales, maravillas, milagros y prodigios. ¿Dónde queremos que el Señor haga eso? En medio de la iglesia, en la reunión de nosotros. No, eso va a ser hecho cuando nosotros cumplamos con ir
con ir a predicar el evangelio y a ser discípulos. Ahora, es interesante que la persecución lo que hizo fue que se establecieran muchas colonias de creyentes que sirvieron como base para establecer congregaciones que llegaron a florecer enormemente. Esta estrategia debería ser imitada por los movimientos evangelísticos de la actualidad. Nosotros tuvimos la experiencia de que nuestra congregación, nuestro templo está en el Chorrillo, pero mucha gente del oeste se añadió a nuestra congregación en el Chorrillo. ¿Qué hicimos nosotros? Tomamos un gran número, un grupo de todos los que, de parte de los que vivían acá en el oeste, y establecimos una obra que hasta el día de hoy allí permanece por la gracia y la misericordia de Dios, con los pastores Luis y Cintia de Navarro. Ahí está la obra. Ellos, el Señor los respalda. Ellos se sustentan a ellos mismos. En principio nosotros le dimos una sola ayuda y luego después ellos se sustentan. No, ellos pagan alquiler del local donde están y hacen todas estas cosas con los propios recursos que se producen en medio de la iglesia. ¿Saben qué, amados? Esta es una forma maravillosa de extender el reino. Cuando uno toma parte de la congregación en un lugar donde hay una colonia y los planta por allá, esa gente ofrenda, esa gente diezma. Lo único que hay que prepararlo para que ellos puedan hacer la obra del ministerio, la evangelización, para que la obra donde se le está plantando pueda crecer. Si esto hacemos, es maravilloso el resultado que nosotros vamos a ver. Entonces, esta estrategia debería ser imitada por los movimientos evangelísticos de la actualidad. Pero ¿sabe qué es lo que pasa? Nosotros queremos tener megas iglesias. Entonces a nosotros, con esa mentalidad de mega iglesia, no nos conviene hacer lo que el Señor nos permitió hacer en el ministerio de restauración. Primero salir un grupo para Rogelio Sinán, desde hace mucho tiempo. Se fue ese grupo, una gran cantidad, parte del liderazgo. Y allá están trabajando, gracias al Señor. Y luego tomamos todo ese grupo y lo mandamos para el oeste. Y ahí están. Ambas congregaciones se sustentan a ellos mismos. No hemos tenido nosotros después que sustentarlos. Eso es cuando uno no tiene mentalidad de mega iglesia, sino que quiere que el reino de Dios se extienda a otros lugares. Sería interesante seguir la trayectoria de familias o grupos que emigran a nuevos lugares y ayudarlos para que inmediatamente unan esfuerzos y establezcan contacto para la evangelización en las distintas comunidades. Ustedes saben, amados, que la iglesia en Roma no la fundó el apóstol Pablo, ni ninguno de los apóstoles. Lo que sucede es que los que se fueron huyendo y huyendo y huyendo, algunos fueron a parar a Roma y allá mismo comenzaron a compartir el evangelio y se formó una comunidad cristiana en la sede del Imperio Romano. Oye, Dios es maravilloso. Dios tiene unas estrategias extraordinarias. Nos debemos unir al Señor como colaboradores de Él
para que nos revele estas estrategias y así nosotros poder entonces llevar adelante el reino de los cielos, la extensión y la expansión del reino de los cielos acá en la tierra. ¡Qué maravilla! Damos gracias a Dios porque Lucas escribió esto para testimonio a nosotros. Después continuaremos con el estudio de la palabra de Dios y veremos lo que significó la iglesia de Antioquía en el primer siglo. Vamos a orar en este momento. Padre, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo, queremos darte gracias porque tú tienes unas estrategias maravillosas. A veces nosotros no las entendemos a cabalidad, pero luego que tú cumples tu propósito, entonces nosotros podemos entender claramente. Y ese entendimiento nos ayuda a madurar de cómo tenemos nosotros que trabajar en tu obra, que no es con esfuerzo ni con recursos humanos, sino que es con tu Santo Espíritu, trabajando, trascendiendo en medio de nosotros de una manera muy especial. Queremos que, así como tú desarrollaste tus estrategias en el primer siglo, las desarrolles en el día de hoy. Que nuestras congregaciones puedan seguirse extendiendo y expandiendo para que en todo el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado. Señor, queremos que en medio, Señor, de esa predicación, tú confirme tu palabra con sanidades, con milagros, con prodigios, con señales, con liberaciones, para que, Señor, la fe de los creyentes no esté fundamentada en palabras persuasivas de humana sabiduría, sino en la demostración de tu espíritu y de tu poder. Bendigo a cada uno de tus hijos e hijas, amigos que están escuchando, Señor, esta disertación. Que tu Espíritu Santo pueda glorificar tu palabra en los corazones de cada uno de ellos, para que así se haga la obra para la cual tú le enviaste. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Una vez más quiero agradecerle el haber estado conmigo este tiempo especial. Espero en el Señor que podamos volver a reunirnos a través de este medio social para seguir estudiando la palabra del Señor. Y seguiremos el día jueves a las 7 de la noche con las disertaciones relacionadas con el carácter, porque el carácter de Cristo es el que hace que nosotros podamos reflejar la imagen de Dios aquí en la tierra y ser esos embajadores, esos representantes del Dios de los cielos aquí en la tierra. Mientras llega ese momento, que el Señor les pueda guardar, cubrir y proteger de una manera sobrenatural. En el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Saludos y bendiciones. Esta ha sido otra transmisión de Medellín, Panamá. Recuerde sintonizarnos los días jueves a las 7 p.m. y domingos a las 5 p.m. Además de nuestros servicios en vivo los domingos a las 10 a.m. Gracias por conectar.